Me llamo Leonor Vargas. Tengo 67 años. La mesa de caoba en la sala de conferencias olía ligeramente a cera de limón y papel antiguo. Estaba sentada en un extremo, con las manos entrelazadas. Una viuda vestida de gris, mi hija, Isabel, estaba junto a la ventana. La luz del sol reflejándose en su pulsera dorada. Se veía segura. Demasiado segura para un día como este. El abogado carraspeó, leyendo las cláusulas del testamento de mi esposo con voz firme y ensayada. La letra de Antonio apareció en las copias frente a nosotros. Su firma curva y pulcra, como si la muerte no lo hubiera tomado por sorpresa. Esperaba la parte que me mencionara una casa, un pequeño fondo, algo que me recordara que aún pertenecía al mundo que construimos juntos. Pero en cambio, escuché la voz de Isabel. Hemos decidido destinar 100,000 pesos a la madre de Rafael, dijo. El abogado titubeó, pero señaló que cualquier transferencia requería mi consentimiento. Las palabras de Isabel eran solo su interpretación hasta que los documentos legales se formalizaran, para mantener el equilibrio entre ambas familias. Sus palabras golpearon más fuerte que una bofetada. El abogado parpadeó, sorprendido, pero Isabel solo sonrió. Se volvió hacia mí, con tono ligero y alegre. Todavía tienes tu pensión, mamá. Siempre has sido independiente. Tal vez es hora de que vuelvas a ganártelo todo. Nadie habló. El reloj en la pared tic-tac tan fuerte que sentía cada segundo contra mis costillas. Quise preguntar cómo podía decir eso, cómo podía olvidar las noches que pasé en vela cuidando a su padre durante lo peor de su enfermedad. Cómo vendí mis joyas para que ella terminara la universidad. Pero las palabras no salieron. El abogado deslizó la última página hacia mí. Mi pluma dudó, luego garabateó mi nombre en el papel. Al salir de la oficina, el aire de Mérida estaba cargado de sal y calor veraniego. Caminé sola al estacionamiento. La palabra ganártelo, siguiéndome como una sombra. Mérida resplandecía en esa hora frágil, entre el día y la noche, cuando crucé el puente hacia el paseo de Montejo. El agua abajo capturaba los últimos rayos del sol, un brillo que Antonio solía detener el coche solo para admirar. Bajaba la ventana. Respiraba el aire salado y decía, no hay mejor vista que la que te has ganado con esfuerzo. Ahora, esa misma vista se sentía vacía. La palabra ganártelo resonaba en mi mente, afilada, metálica, cruel. Apreté el volante más fuerte cada vez que emergía. A mi alrededor, la ciudad seguía su curso, parejas saliendo de restaurantes, ciclistas regresando a casa. Una voz en la radio anunciando lluvia para mañana. Al mundo no le importaba que algo dentro de mí se hubiera apagado. En casa, el aire olía levemente a polvo y cedro. Encendí una lámpara en la sala, la que Antonio había reparado hace años. Su mesa de dibujo aún estaba junto a la ventana, con papeles curvados en los bordes. Pasé la mano por una pila de planos, quitando una fina capa de polvo, siguiendo las líneas de lápiz como si fueran venas que aún llevaban su pulso. Entonces, lo vi un sobre escondido bajo los bocetos, sellado y etiquetado con la letra firme de Antonio, para cuando importe. Lo había guardado hace años, anticipando un momento en que necesitaría guía, aunque nunca dijo cuándo. El papel tembló ligeramente en mi mano. Me senté, con el sobre en el regazo, y escuché la casa asentarse a mi alrededor. El refrigerador zumbaba, un reloj marcaba en el pasillo, y en algún lugar afuera, una gaviota gritaba sobre los manglares. No podía abrirlo, todavía no. Esa noche, el sueño no llegó. Me senté en la cocina con el sobre aún en la mesa, su sombra extendiéndose por la madera como una línea entre quién era y quién me había convertido. El zumbido del refrigerador llenaba el silencio, constante como los recuerdos. Recordé la primera vez que Antonio me advirtió. Isabel tenía 16 años, furiosa por romper el toque de queda, gritando que no entendíamos su vida. Más tarde, cuando la casa quedó en silencio,
Él me miró desde el fregadero y dijo: «Ámala, Leonor, pero no dejes que gaste tu valor». Sonreí, pensando que era dramático. No sabía entonces cuánto podía costar el amor. Cuando llegaron las facturas de la universidad años después, vendí el anillo de zafiro de mi madre, el que Antonio me dio en nuestro 10º aniversario, para cubrir la diferencia. Le dije a Isabel que era una beca. Nunca preguntó de dónde salió el dinero. Hubo más momentos así: firmar cheques para arreglar su primer coche después de que lo estrelló contra un buzón, suavizar sus palabras cortantes en las cenas familiares, fingir que la condescendencia de su esposo no dolía. En su boda, escribí un cheque lo bastante grande para hacer brillar la recepción. Antonio apretó mi mano cuando se lo di y susurró: «Estamos criando expectativas, no gratitud». Tenía razón. La gratitud se desvanece más rápido que las flores de seda después de la fiesta. Ahora, mirando la casa silenciosa, me di cuenta de cuántas esquinas de mi vida habían sido intercambiadas pedazo a pedazo anillos. Ahorros, sueño, orgullo. Me había dicho a mí misma que eso hacían las madres, dar sin contar. Pero en la quietud de esa cocina, la verdad pesaba más. No solo había dado, había dejado que ella tomara, hasta que casi no quedó nada para devolver. Habían pasado 3 semanas cuando volví al centro de Mérida. Me dije que solo iba por un café, una pequeña diligencia para recordarme que aún pertenecía a algún lugar, fuera de las paredes de mi cocina. La calle Juárez estaba viva con turistas y carruajes tirados por caballos, el aire cargado con el aroma de nueces tostadas y ladrillos húmedos por la lluvia. Acababa de salir de la cafetería, taza en mano, cuando un hombre se desplomó en la acera a pocos pasos. Su sombrero rodó al desagüe. Sin pensarlo, dejé mi café y me arrodillé a su lado. Su piel estaba pálida, su respiración débil. «Señor, ¿puede oírme?», dije, presionando suavemente su hombro. Parpadeó, aturdido, y asintió débilmente. En minutos, un transeúnte llamó a una ambulancia. Me quedé hasta que llegaron, sosteniendo su muñeca donde su pulso aleteaba como ala de polilla. En el hospital, la enfermera me agradeció por acompañarlo. El hombre, José Morales, dijo ella, se recuperaba de presión baja. Cuando me giré para irme, una voz débil me llamó. «Por favor, quédate un momento». Me miró de cerca, sus ojos del color de un denim desvaído. «Tú eres la esposa de Antonio Vargas». ¿Verdad reconocería ese nombre en cualquier parte? Trabajé con él, hace años. El aire se me atoró en el pecho. Había pasado tanto tiempo desde que alguien dijo el nombre de Antonio con calidez en lugar de formalidad. Empecé a decir que no podía ser posible, pero él sonrió. «Antonio Vargas», repitió suavemente. «Construía más que casas, construía buenas personas». Prometí volver a visitarlo, aunque no estaba segura de por qué. Tal vez fue la forma en que su voz hizo que el mundo se sintiera familiar de nuevo, aunque fuera por un instante. La habitación de hospital de José olía ligeramente a desinfectante cítrico y libros de segunda mano. Empecé a llevar café de la misma cafetería en cada visita. «Mejor que lo que sirven aquí», decía, y él asentía, con una media sonrisa divertida extendiéndose por su rostro arrugado. Con el tiempo, nuestras visitas se convirtieron en un ritmo tranquilo los jueves a las 2. A veces los sábados, si la lluvia lo permitía. Me contaba historias sobre el bufete donde trabajó. Cuando los contratos se cerraban con un apretón de manos y la palabra de un hombre valía algo. «Tu Antonio era de los raros», dijo una vez, removiendo azúcar en su taza. Nunca persiguió clientes ricos. Construía casas para veteranos, maestros, viudas, gente que necesitaba un tejado más que un símbolo. Escuchaba, mitad agradecida, mitad con dolor. Nadie había hablado de Antonio así en años, no como cliente, no como un nombre en un obituario, sino como un hombre digno de recordar. También hablamos de nuestros hijos. El suyo vivía en Ciudad de México, un banquero que no lo visitaba en meses. «El dinero cambia a los herederos más rápido que el duelo», dijo suavemente. Su mirada distante sabía que no quería herirme.
pero las palabras encontraron su camino. Aún así, había consuelo en esa honestidad. No fingíamos estar bien. Simplemente éramos dos personas demasiado mayores para ilusiones, compartiendo café y fragmentos de verdad. Antes de irme una tarde, puse una pequeña maceta de violetas en su alféizar. Algo verde, le dije. Los hospitales son demasiado grises. Sonrió. Y tú, señora Vargas, traes el color contigo. Al salir a la luminosa tarde de Mérida, me di cuenta de que mis pasos se sentían más ligeros. El dolor no había desaparecido, pero ahora tenía compañía, un calor humano y tranquilo que no sabía que me faltaba. Era una mañana gris cuando regresé al hospital. Las violetas en el alféizar de José habían comenzado a florecer, pequeñas y desafiantes, contra las paredes blancas y estériles. Pero la cama estaba vacía. Una enfermera me reconoció. El señor Morales fue dado de alta ayer, dijo amablemente. Está bien. Dejó algo para ti. Sacó una carpeta gruesa de manila de un cajón, sellada con un clip en la portada. Con la letra pulcra de José, había una nota para la señora Leonor Vargas por si acaso. Dudé. La carpeta se sentía más pesada de lo que debería, como si contuviera más que papel. La llevé a casa y la puse en la mesa de la cocina junto al sobre sin abrir de Antonio. Por un rato solo las miré. 2 formas de asuntos pendientes. Luego deslicé el clip. Adentro había páginas mecanografiadas, borradores legales, correspondencia y un documento marcado propuesta de enmienda, febrero de 2018. La primera línea me cortó la respiración para establecer un fideicomiso a nombre de Leonor Vargas, beneficiaria principal 98,000 pesos, a ser administrado por Vargas Diseño y Construcción. Mis manos temblaron. La línea de firma de Antonio estaba en blanco, pero las anotaciones en el margen flechas pequeñas. Preguntas. Revisiones no eran suyas. Reconocí esa letra. El esposo de Isabel, Rafael, había escrito esas notas. Su escritura inclinada e impaciente. Una frase en particular, subrayada 2 veces, me apretó la garganta. Cliente fallecido antes de la presentación final. Proceder con transferencia simplificada del patrimonio. Leí la línea una y otra vez hasta que las palabras se volvieron borrosas. La enmienda nunca se presentó. Verifiqué los registros del condado durante varios días. La enmienda del fideicomiso nunca se archivó, confirmando la discrepancia. El fideicomiso que Antonio quiso para mí mi seguridad. Su última promesa se desvaneció silenciosamente en un vacío legal. Afuera, un trueno retumbó más allá del puerto. Reuní las páginas en la carpeta, alineando los bordes con cuidado, como si la precisión pudiera estabilizarme. No estaba enojada aún. La ira se sentía demasiado simple. Lo que me llenaba era una claridad nítida e inquebrantable. Había pasado años pensando que mi dolor era emocional, algo que no se podía medir, pero aquí estaba mecanografiado, notariado y robado. Le di la vuelta a la carpeta y vi una pequeña nota adhesiva amarilla en la parte trasera, escrita con la letra de José deberías saber la verdad antes de que alguien la entierre de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, supe exactamente qué tenía que hacer. Conduje a Valladolid la mañana siguiente, donde aún estaba la antigua firma de Antonio, en un edificio de ladrillo rojo cerca del río. La placa Vargas y Guzmán Arquitectos estaba desvaída, las letras doradas opacadas por la sal y el tiempo. Dentro, el olor a aserrín y barniz se sentía como una voz de otra vida. Luis Guzmán parecía más viejo de lo que recordaba, más lento en sus movimientos, pero aún agudo en la mirada. Cuando le dije por qué venía, se quitó los lentes y los puso en el escritorio sin decir palabra. Antonio siempre se preocupó porque estuvieras cuidada, dijo finalmente. Habló de un fideicomiso, una cuenta separada a tu nombre. Redactó los papeles aquí. Luego los envió al bufete de tu yerno para su revisión. Le entregué la carpeta que José me dio. Su rostro cambió mientras hojeaba las páginas. Estas no fueron las revisiones de Antonio, dijo. Esto señaló una nota con la letra de Rafael, se añadió después.
¿Y esta marca de tiempo? Mira. Tocó la esquina del documento, fechado 3 semanas después de la muerte de Antonio. Se recostó lentamente. Leonor. Alguien manipuló esto. Por la tarde. Estaba sentada frente a José otra vez. Se veía más fuerte, con el color de vuelta en sus mejillas. Cuando le conté lo que encontramos, asintió con seriedad y abrió su laptop. Confirmemos todo antes de actuar. Juntos comparamos versiones del testamento archivadas en los registros del condado. Algunas tenían páginas faltantes, otras tenían firmas digitales reemplazadas por copias escaneadas. Cada irregularidad apuntaba al bufete de Rafael. Durante horas, trabajamos en silencio. El sonido del teclado de José llenaba el espacio como lluvia en un cristal. Durante 2 mañanas, revisamos cada documento archivado, cotejando fechas y firmas con los registros del condado para confirmar la manipulación. Cada descubrimiento dolía, pero bajo el dolor había algo más limpio que la ira certeza. Cuando terminamos, José cerró su laptop y me miró con respeto tranquilo. «Tienes suficiente para llevar esto a la corte», dijo. Reuní los papeles, guardándolos cuidadosamente en la carpeta. «Todavía no», dije. «Primero, quiero que sepan que lo sé». Afuera, la luz de la tarde se reflejaba en la ventana, y por un momento vi mi reflejo mayor, más firme, ya no la mujer que firmó su dignidad en silencio. Querían que me quedara callada, susurré. «Ya no voy a admistarlo». La casa de Isabel estaba detrás de rejas de hierro y magnolias en flor, el tipo de lugar diseñado para hacer que los visitantes se sientan pequeños. El camino curvado llevaba a un pórtico de mármol donde el coche plateado de su esposo brillaba junto al de ella. Estacioné en la calle, la carpeta descansando en el asiento del copiloto como un veredicto silencioso. Ella abrió la puerta con pantalones de lino y perlas. Su sonrisa ensayada. «Mamá», dijo, con voz tensa pero cortés. «Debiste haber llamado». «No vine por un café», dije. Su expresión titubeó, pero se hizo a un lado. Dentro, el aire olía a cera cítrica y algo artificial. Tal vez éxito. La sala era impecable, con tapicería blanca y un silencio costoso. Puse la carpeta en la mesa de cristal entre nosotras. «¿Reconoces esto?» Lo miró. Se encogió de hombros. «Rafael se encarga de eso. Sabes que no me meto en detalles legales». «Creo que sí lo hiciste», dije suavemente, deslizando una página hacia adelante, la que tenía la letra de su esposo y la fecha alterada. «Tú aprobaste esta versión, ¿verdad?» La mano de Isabel se congeló en el tallo de su copa de vino. «Solo fue negocio», dijo tras un momento, con un filo en la voz. «No necesitabas el dinero. Tienes tu casa, tu pensión. Tu padre quería que lo tuviera». La interrumpí. «Confió en ti para proteger lo que era suyo. En cambio, vendiste esa confianza». Su rostro palideció. «¿De dónde sacaste esto?», susurró. «De alguien que aún cree que la integridad importa». Por un largo momento, nos quedamos allí 2 mujeres unidas por la sangre y separadas por decisiones. El único sonido era el leve zumbido del aire acondicionado. Intentó hablar de nuevo, pero no salió ninguna palabra. Reuní los papeles, guardándolos en la carpeta. Mi corazón estaba firme. En la puerta me detuve, echándole un último vistazo a la hija alrededor de la cual construí mi mundo. Ahora de pie en él sin mí, adiós. «Isabel», dije. No miré atrás mientras bajaba los escalones de piedra, el aire veraniego pesado y brillante, por primera vez en años. No era yo quien necesitaba explicarse. El juzgado olía ligeramente a papel, café y nervios. La luz del sol se filtraba por las altas ventanas, atrapándose en el polvo sobre los bancos de madera. Me senté al frente junto a José, quien llevaba su viejo traje y la misma carpeta que alguna vez estuvo en mi mesa de cocina. Al otro lado del pasillo, Isabel y Rafael susurraban con su abogado, su confianza más delgada que sus sonrisas. Isabel mantenía los ojos en la mesa,
sus aretes de perlas temblando cada vez que tragaba. Cuando entró el juez, todos se pusieron de pie. Su voz resonó fácilmente en la sala. Estamos aquí para revisar el testamento del fallecido Antonio Vargas y las acusaciones de alteración póstuma. José habló primero. Su tono era calmado, metódico. Describió cómo la enmienda que Antonio redactó había desaparecido, cómo la versión presentada tenía una marca de tiempo falsificada y una verificación de testigos incompleta. Entregó las copias certificadas, cada fecha y firma alineadas como prueba tallada en piedra. Luego, Luis Guzmán testificó, confirmando que Antonio había preparado un fideicomiso solo para mí. Estaba orgulloso de ello, dijo Luis en voz baja. Dijo que ella se había ganado más de lo que cualquier interés podría pagar. La defensa intentó argumentar error administrativo, pero la mirada del juez no vaciló. Hojeó las pruebas. Luego miró directamente a Isabel. Este tribunal encuentra una alteración deliberada de documentos patrimoniales por parte de personas con conflicto de intereses. Todas las cuentas asociadas quedan congeladas hasta su transferencia a la señora Leonor Vargas como beneficiaria legítima. El tribunal emitió una orden preliminar. Los bancos fueron notificados en 24 horas, congelando temporalmente todas las cuentas en disputa hasta que se pudiera organizar la transferencia formal a mí. El mazo cayó, el sonido tan nítido como un corte limpio. Afuera, las cámaras destellaron como una tormenta repentina. José me protegió mientras las preguntas estallaban frases como disputa familiar, testamento oculto, fideicomiso falsificado. Me detuve en los escalones del juzgado y los enfrenté. Mi voz no necesitó alzarse. Nunca se trató del dinero, dije. Se trataba del respeto. Algo que mi esposo nunca quiso que se vendiera. La multitud se calmó. Isabel estaba cerca de la acera. Su rostro ilegible. La mujer que una vez me dijo que me ganara lo mío, ahora viendo cómo el mundo descubría lo que intentó enterrar, me di la vuelta. El viento costeño tirando de mi cabello, y sentí que el peso que había cargado durante años finalmente se levantaba, lo bastante ligero para respirar de nuevo. Las semanas después de la audiencia transcurrieron en silencio, un silencio que ya no dolía. Mérida seguía su ritmo pausado, campanas de iglesia a lo lejos. El aroma de jazmín en el aire, el sonido de gaviotas cortando la luz de la tarde. Mi pequeña casa en la calle Hidalgo se sentía más ligera, como si las paredes mismas hubieran exhalado. La mayoría de las mañanas preparaba café y abría las ventanas de par en par. La brisa traía rastros de sal y aserrín, como el viejo taller de Antonio. Me gustaba imaginar que él estaba en ese aire, contento, tal vez incluso orgulloso. La herencia permaneció intacta durante días antes de que supiera qué hacer con ella. Una mañana, llamé a la Escuela de Diseño de la Universidad Autónoma de Yucatán y hablé con un joven profesor que alguna vez admiró el trabajo de Antonio. Durante las siguientes semanas, coordiné con la universidad y asesores, estableciendo el Fondo Vargas gradualmente, asegurando cumplimiento y gobernanza adecuada. Juntos, creamos el Fondo Vargas para Mujeres en Diseño, becas para estudiantes que construyen algo honesto, algo hecho para durar. Se sentía correcto usar su nombre no como un monumento, sino como una promesa. Esa noche, el cielo era lavanda, del tipo de color que te hace detenerte a medio paso. Salí al porche y pasé los dedos por el farol que Antonio instaló hace décadas, sus iniciales aún grabadas débilmente en el latón. Cuando accioné el interruptor, la bombilla parpadeó. Luego brilló constante y cálida. Esta luz ya no es para esperar, susurré. Es para la paz. El correo llegó justo después del atardecer, un pequeño sobre con la letra cuidadosa de José. Dentro había una nota en papel nítido. Me ayudaste a recordar por qué practiqué leyes por personas que aún creen en la honestidad. El mundo necesita más de eso. Me senté un rato, con la carta en el regazo, la luz del porche derramando oro por los escalones.
más allá de los árboles de magnolia. La ciudad zumbaba suavemente. Ya no necesitaba perseguir nada. La verdad era suficiente. La paz finalmente había llegado a casa,